cordial saludo a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos 21 de noviembre del año 2024, nuevamente en un encuentro más de este curso de sostenibilidad y sustentabilidad de los territorios, una mirada crítica a los objetivos de desarrollo sostenible. En el día de hoy vamos a mirar el impacto de la minería en los territorios para poder analizar este fenómeno, cómo nos afecta y cómo afecta el ambiente y cómo en América Latina se vuelve un problema marcado que tenemos que hacerle frente paulatinamente para poder efectivamente entender el tema de la transición energética, entre otros. Entonces, miremos simplemente acá uno de los grandes exponentes de la perspectiva crítica, del paradigma crítico más bien de América Latina frente a los extractivismos. Eduardo Galeano, en su texto Las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano escribe este texto aproximadamente en la década de los 70 y aducen que Eduardo Galeano en particular tiene una visión autocrítica de su construcción teórica ante la cual efectivamente plantea que se escribió con mucha emoción y que se escribió también de forma poética y de pronto con algunos elementos que pudieron haber exacerbado los datos. Sin embargo, no deja de ser muy elocuente su explicación porque nos refleja la realidad de lo que pasó en América Latina con el tema de la minería. Aquí encontramos una de las minas más importantes de América Latina en la colonia principalmente. Encontramos a Potosí, que se ubica en Bolivia, una ciudad minera que en aquel momento daba inclusive la idea de que el Potosí tenía valor inclusive como moneda. Se hablaba de Valium Potosí, en el sentido de que era tan importante como aquello que se extraía de aquellas minas. Hoy en día es una mina técnicamente desértica. Y encontramos que alrededor de la mina de Potosí se establecían otros lugares puntuales para hacer extracción de minas. En este caso, por ejemplo, de plata o de oro o de níquel o de otros elementos que pudieran ser útiles para poder extraer. Encontramos Ouro Preto, en este caso Ouro Preto es de Brasil, también fue una de las grandes minas de la colonia, mina de Gerais, y de Ouro Preto también, aunque sigue sirviendo para hacer extracción de recursos minerales, ya en menor medida se siguen extrayendo estos recursos de esta región. Tenemos las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas, en México, donde se establecieron muchas otras minas, no solamente estas que estoy hablando en este momento, sino también minas que se desarrollaron por todo México y por todo Centroamérica. Aquí encontramos que se sacaba oro, plata y se fundaban unas ciudades alrededor para poder hacer explotación de minas. Muchas de estas minas efectivamente ya han sido clausuradas porque efectivamente no pudieron germinar más extracción. Sin embargo, alrededor de estas ciudades, de estas minas que se fueron cerrando, fueron quedando unos desiertos acumulados en los territorios. Desiertos que afectaron necesariamente toda la biosfera y afectaron también las aguas y generaron una desertificación precisamente de los territorios. A su vez, también afectaron a los pueblos que se ubicaron inicialmente con interés de extracción y se desplazaron a otros sitios porque no encontraron más formas de hacer una transición económica de estos territorios mismos. Entonces, definamos qué es minería. La minería puede relacionarse con la seria contaminación de fuentes naturales, de agua, biomasa, aire y suelos. Esta es una actividad antrópica, es decir, generada por los seres humanos. Cuando se realiza de manera irresponsable, se generan daños. Y entonces esto se caracteriza por la abundancia de drenajes ácidos, emanación sin control de gases venenosos y la deposición inapropiada de desechos sólidos y de fluentes incorrectamente almacenados. En ese escenario no deseable se añade la destrucción de toda la biodiversidad de las áreas naturales de protección, también las de tipo agropecuario, de anidamiento y forraje, al igual que el deterioro de la fauna y la flora, con un efecto de barrera para las especies. Esto lo plantea Malavet en el año 2021. En estas diapositivas que les voy a compartir vía correo electrónico aparece toda la bibliografía respectiva. Existen unas consecuencias perjudiciales de una minería irresponsable. Aquí encontramos algunas, y todas ellas, la gran cantidad de ellas, tienen que ver con la contaminación ambiental, la contaminación de los ecosistemas, la deformación de los territorios, el agotamiento de la corteza terrestre, la desertificación, la afectación a los animales del territorio que se tienen que desplazar para otros sectores. Pero también, no solamente eso, también hay asuntos que tienen que ver con lo social.
que vamos a estudiar más tarde. Lamentablemente, tanto la minería ilegal como aquella que se emprende de forma negligente están vinculadas con el blanqueo de capitales, el tráfico de personas, la explotación sexual e infantil y hasta con la violencia de género. Esto lo plantea Miranda en texto del año 2016, al igual que Salinas y Cordero de 2016. Bien, de acuerdo a esto, efectivamente existe un conjunto de conflictos sociales que se van generando y no solamente son los ambientales, también los sociales, porque efectivamente donde se genera extracción de minerales, generalmente se hace de forma desaforada, sin mayor control por parte del Estado central, como los estados departamentales y municipales. Adicional, hay dificultades, por ejemplo, como problemas sociales, conflictos, enfrentamientos entre bandas, adición a narcóticos, alcoholismo, que es muy común, mafias que están relacionándose para poder usurpar los territorios, prostitución, delincuencia, sicariato, violencia, de todo tipo. De tal manera que Eduardo Gudinas, que fue un autor que mencionamos el día martes, plantea que el extractivismo es la apropiación de los recursos naturales en grandes volúmenes y está asociado principalmente a la explotación del petróleo y los minerales como hierro, carbón, cobre, oro, entre otros. Encontramos que esta explotación de una u otra forma afecta a los recursos naturales y esa ha sido la historia que ha acompañado a América Latina. De tal manera que en América Latina misma el término más asociado a estas prácticas se le ha planteado como extractivismos. Extractivismos. Por eso también se le llama la industria extractiva. Aunque el mismo Gudinas plantea que como tal no es una industria, es una práctica que se le otorga el nombre de industria, pero en realidad no cumple con el propósito de industria. De tal manera que el extractivismo tiene control por parte del Estado central de la nación. Por tanto, los subsuelos son de control del Estado central. Ningún Estado regional, departamental o municipal, ningún ente gubernamental tiene control del subsuelo, solamente el Estado central. Tenemos entonces tres tipos de minerías. La que es subterránea, que se refiere a las actividades y operaciones que son mineras, que se desarrollan debajo de la tierra. La que es minería a cielo abierto, que da cuenta de actividades y operaciones mineras desarrolladas en la superficie. Y la que es aluvial, donde sus operaciones mineras son adelantadas en riberas o cauces de los ríos. También se adelanta la extracción de minerales en terrazas aluviales. Todas estas tres se desarrollan en el departamento de Antioquia, principalmente, y en Boyacá, que son los dos epicentros donde en Colombia se desarrolla de mayor medida la minería. Tenemos entonces tres tipos de minerías: la artesanal, la pequeña y mediana minería y la minería a gran escala. La artesanal podríamos decir que inclusive es ancestral. Es una práctica ancestral porque se va desarrollando a través de las décadas, a través inclusive de los siglos, por parte de las familias que habitan territorios que de una u otra forma han ejercido esa actividad minera en algún territorio particular. Esa minería es una minería de subsistencia y las personas naturales tanto hacen ese trabajo artesanal prestando sus servicios a pequeña minería, a pequeña y mediana minería, como a gran minería o minería de gran escala, como también a minería ilegal. En tanto, la pequeña y mediana minería está reglamentada en el decreto 1666 del año 2016, que tiene que ver con el número de hectáreas otorgadas en el título o la concesión minera que se otorgue. Esta pequeña y mediana minería efectivamente es desarrollada principalmente por personas que habitan el territorio colombiano, o sea, residentes, personas de América Latina, personas de los respectivos países. Ahorita vemos una gráfica que nos evidencia un poco la distribución de las empresas que hacen extracción minera. En tanto, la minería a gran escala, debido al nivel de formalización, a la legalidad, a los recursos que se requiere para hacer la extracción a gran escala, requiere efectivamente que sean grandes empresas las que puedan hacer esa explotación. Y ante esa lógica, las grandes empresas efectivamente no son empresas ni de Colombia y tampoco de América Latina. Ahorita observamos un cuadro donde detallamos que la única minera en América Latina que hace extracción precisamente en este continente es Brasil. Las demás son de países de primer mundo. Encontramos que dentro de los empleos que genera la minería,
son 140.887. En Colombia, ese es el 100%. Mientras que las minerías que no tienen título emplean 74.906, o sea, el 53% de esta población. Estamos hablando que más de la mitad de la población que trabaja en minas no tienen título minero, mientras que la pequeña minería ilegal provee el 28.992 personas, o sea, 20%. Estos datos, sin embargo, son datos del año 2013, que son datos efectivamente de estadísticas que sacaron de artículos científicos. Estamos hablando de un 73% de mineros o personas que trabajan en minería y que efectivamente no encuentran unas condiciones acordes para eso. ¿Por qué? Porque están trabajando tanto en la ilegalidad como en minas que no se han formalizado. El 56% de la unidad de la producción minera declaran no tener ningún tipo de título minero. Es decir, estamos hablando que más de la mitad no tienen título minero. Esto refleja una realidad que efectivamente aflora la ilegalidad, pero no solamente la ilegalidad, sino también la preocupación por el tratamiento de los recursos ambientales que circundan todo el tema territorial donde se hace extracción minera. Aquí encontramos una gráfica. En esta gráfica plantea la incidencia de la minería en la economía y el potencial geológico en América Latina y el Caribe. Encontramos que el caso de Colombia es una incidencia alta, pero encontramos otras incidencias como por ejemplo la media. Casi toda América Latina se encuentra en rojo y en amarillo. Muy pocas se encuentran en baja. Esto también está reflejando que hay inicialmente, pues, incide en la economía de una forma dramática, de una forma preponderante, pero también tiene un impacto geológico en esos territorios. Aquí tenemos otra gráfica que es angustiante, quizás más que la anterior, y es el mapa de conflictos mineros por el oro en América Latina y el Caribe. Entonces, de esta forma, en el caso de Colombia, se encuentra en un nivel medio alto, donde el mapa de conflictos mineros es uno de los temas preocupantes, razón por la cual toda América Latina, si pueden observarlo en este momento, se encuentra en medio alto o alto, asunto que analizaremos a continuación. Aquí encontramos empresas multinacionales responsables de la acumulación por desposesión. Quizás no logren observar de forma detallada, a no ser que amplíen la imagen, pero encontramos que, por ejemplo, en Colombia está Anglo Gold Ashanti, Drummond Company, Murray Energy Corp, BHP Billington, Glencore, Anglo American, multinacional brasilera, la única que está en toda América Latina, que es de América Latina. El Banco Mundial, con el proyecto Angostura, que amenaza la biodiversidad del páramo de Santurbán. Ahorita con nuestro invitado, que ha podido estudiar un poco este tema, hablaremos un poco al respecto. Y encontramos que estas y otras hacen presencia en los demás países de América Latina. Y son empresas mineras de países de primer mundo, haciendo extracción en países del tercer mundo o en países en vías de desarrollo. Pero hay que entender que este proceso principalmente se da finalizando la década del 90, cuando en la mayoría de los países de América Latina se generan unas políticas gubernamentales que posibilitan que los países puedan hacer contratación con estas mineras internacionales para que ellas puedan hacer extracción de estos recursos y traer unos recursos económicos para Colombia. La pregunta ¿es diferente totalmente hacer extracción en América Latina que hacerla, por ejemplo, en Canadá o que hacerla en Europa? La extracción es igual. La extracción efectivamente se hace una reconversión de lo que se ha extraído con relación a poderlo retribuir al desarrollo de los territorios. Se compensa el daño ambiental. Es una de las preocupaciones que tenemos acá y que serán objeto de discusión. Aquí tenemos la calificación de los impactos socioambientales de la minería, que encontramos que efectivamente para América Latina el impacto socioambiental es muy alto. Y este es un estudio que se hizo, por ejemplo, con 77 organizaciones sin ánimo de lucro, de tal manera que estas organizaciones se les encuestó y al encuestárseles se logró reconocer muchos resultados que son muy importantes entender. Y la mayoría de ellas plantean que en América Latina hay una destrucción de la vegetación por parte de la minería. Estamos hablando que 77 organizaciones sin ánimo de lucro, el 61% de ellas consideran que hay una destrucción de la vegetación. En tanto, también se plantea que hay riesgo en la reducción de la población de especies de fauna y flora. El 56% lo plantea. En tanto, otro 56% también plantea que altera el paisaje y la morfología del relieve natural. El 65%, casi 66%,
que plantea que existe acumulaciones monopólicas de las fuentes fluviales. El 64% señaló que existe muy alto nivel de alteración del servicio de drenaje en su territorio. El 56% indicó que existen registros de importantes patologías y complicaciones respiratorias y oftalmológicas de los habitantes. El 58% informó que el producto de las actividades mineras se presenta en muy elevado nivel de polvo o emisiones contaminantes. El 47%, 48%, estuvo extremadamente de acuerdo con la presencia efectiva de problemas nerviosos, estrés laboral y burnout en los trabajadores. El 94%, que es un nivel muy alto, un porcentaje muy alto, plantea que existen mafias vinculadas a la minería. El 41%, o 42% ya, dijo estar de acuerdo con respecto a los supuestos cambios en las formas de uso del suelo. Es decir, se pasan de un tipo de uso del suelo a otro tipo de suelo. Y el 34% expresó estar más de acuerdo que en desacuerdo acerca del registro de enfermedades crónicas o graves provocadas por exposición de agentes contaminantes. Son datos muy preocupantes y aquí continúan. El 58% consolidó su posición en encontrarse extremadamente de acuerdo con la fractura del tejido social y la división de las comunidades. El 58% estuvo extremadamente de acuerdo con que las protestas son reprimidas de forma violenta, brutal violencia, incluyendo muertes violentas, detenciones, heridos y desapariciones de activistas opositores con relación al registro de casos, sobre criminalización de la protesta social de las comunidades que se oponen a este tipo de actividades. El 76% reflejó algún grado de desacuerdo sobre la presunta elevación de la escolaridad. Es decir, no hay beneficio de la minería para la gente que habita los territorios. El 79% manifestó algún nivel de desacuerdo con respecto a la presunción de que la presencia de proyectos mineros ha incrementado la participación social, el liderazgo comunitario, el ingreso familiar, el hábito sanitario y el acceso a la cultura. El 91% reflejó algún grado de desacuerdo con la presunta relación entre las actividades mineras locales y los incrementos de casos de alcoholismo, drogadicción, prostitución, explotación infantil y violencia. Es decir, esto ocurre en casi todas las actividades mineras. El 59% se apostaron en un extremo desacuerdo acerca de la posibilidad de que los aportes económicos de la minería contribuyan al desarrollo local y regional del territorio. O sea, los datos son muy marcados en que la minería no genera un beneficio tal como se plantea. El 76% expresaron algún grado de desacuerdo con el supuesto hecho sobre el aumento de las migraciones de trabajadores, la demanda y el costo de los servicios públicos, debido a la presencia de complejos mineros. Sigamos. El asunto es que la minería genera un impacto socioambiental enorme, que se puede ver en esta gráfica de América Latina. El impacto socioambiental es no solamente desde el punto de vista de cambios en la naturaleza y composición de la gente que habita los territorios, sino también de las mafias que la alteran de forma dramática, de la posesión de los territorios, de la inobservancia que hacen los estados al respecto. De tal manera que esos impactos ambientales negativos son los principales detonantes de los conflictos socioambientales en Latinoamérica. Aquí hay una preocupación enorme, porque no hay un control por parte del Estado. Y ese control que se espera que el Estado tenga, efectivamente no llega, porque inclusive los entes gubernamentales están cooptados por esas mafias que tienen control territorial. Encontramos entonces que no hay que asociar que la minería sea un modo de producción. La minería no es un modo de producción porque no está produciendo nada. Es un modo de extracción. Porque el modo de extracción, efectivamente, lo que busca es expropiar o apropiarse de unas cosas, de unos elementos, con fines eminentemente económicos. La transición de esos beneficios se pueden quedar para un beneficio central del territorio o central de la nación, pero en muchas ocasiones no llegan a los territorios específicos. Es decir, son controlados por el ente gubernamental central porque el subsuelo pertenece a la nación. Es altamente preocupante. Por tanto, es necesario superar el concepto de industrias extractivas, porque allí no hay transformación industrial, no se producen manufacturas, y lo que se exporta son materias primas, no son industrias, y no se puede hablar de ellas porque sería muy ingenuo pensar que se les asocie como si fueran empresas, como si fueran fábricas que están produciendo algo. En última instancia, lo que están haciendo es extraer un material, es extraer un beneficio, unas materias primas que pertenecen a un territorio para llevárselas a otro territorio en forma de recursos y convertirla en recursos. Así fue como nació la revolución industrial. De aquí germinó la revolución industrial, de la extracción de recursos. Aquí tenemos los títulos mineros que se desarrollan en Colombia o que se han otorgado en Colombia. Y como pueden observar, aquí están una gran cantidad de departamentos. Pero también quiero que observen el caso de Antioquia. No sé si la gráfica les permite observar de forma muy clara. Antioquia tiene 1.448
títulos mineros. En tanto también encontramos Boyacá, que tiene 1.446. Antioquia y Boyacá son de los departamentos que más cantidad de títulos mineros tiene a nivel nacional. Es dramático. Y aquí encontramos un mapa de Antioquia. Y en el mapa de Antioquia también encontramos que existen posiciones que están a favor y posiciones que están en contra precisamente de la extracción minera. Y dentro de los departamentos que están en contra, dentro de los municipios que están en contra, pueden observar los del suroeste como Betulia, Caicedo, Concordia, Pueblo Rico, Salgar, pero los que están en desacuerdo efectivamente fueron porque movimientos sociales, grupos ambientales, la alcaldía del momento, no estuvieron de acuerdo con esa extracción de minerales o con la generación de alguna minería respectiva en algún territorio, y lo que ocasionaron fue efectivamente el freno de esos permisos para hacer la extracción. Pero hay que también tener en cuenta que estos datos son datos que ya han pasado y que efectivamente, así como ha pasado con Anglo Golachanti, con el caso de Jericó, pues efectivamente llegarán otros gobiernos, llegarán otros actores y se invisibilizarán o se amenazarán a los actores sociales de los territorios y evidentemente en algún momento terminarán ganando porque lo que hacen es esperar el tiempo hasta que se concreten las cosas. Entonces encontramos que existe otro fenómeno que es altamente preocupante para América Latina y es el tema del litio. El litio efectivamente se plantea que es la reserva energética del futuro, que va a permitir hacer una transición económica que efectivamente se va a poder realizar en la década de los 30 del siglo XXI. Y encontramos cómo Bolivia, Argentina y Chile es el famoso triángulo del litio y efectivamente el control de estos territorios es fundamental para poder hacer la extracción de recursos. Como pueden observar, es también un fenómeno preocupante para poder analizar. Muy bien, aquí tenemos algunas referencias para que tengamos en cuenta frente a este fenómeno particular. Pregunto si el doctor Milton se encuentra con nosotros. Profesor, hola, buenas noches, Wilfer, ¿cómo estás? Profesor Milton, muy bien, ¿usted cómo le ha ido? Muy bien, por acá entré hace ratico y estuve escuchando la última parte de su intervención. Muchas gracias, profesor Milton. Le agradezco mucho el participar en este escenario. No he hablado del Acuerdo de Escazú, pero enseguida podemos hablar usted y yo de qué es el Acuerdo de Escazú y hacia dónde va el Acuerdo de Escazú. Me parece que es uno de los temas que también nos debe preocupar bastante, puesto que en este momento, si bien el fenómeno de la minería está presente, se le hizo una contraposición particular con el Acuerdo de Escazú, asunto que ha sido firmado por el Gobierno Nacional y por efectivamente aprobado por el Congreso de la República. Y el Acuerdo de Escazú nos permite una visión nueva acerca de cómo hacerle frente a este tipo de fenómenos. Antes de que podamos arrancar y podamos avanzar un poco frente a este asunto, les quiero presentar al profesor Milton César Velázquez Arias. Él es docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Tiene como formación académica trabajo social, es un trabajador social de la Universidad del Quindío. Tiene maestría en estudios territoriales de la Universidad de Caldas y efectivamente tiene una experiencia laboral vasta en el sector académico, como por ejemplo ha trabajado en la Universidad de Caldas, en actividades desarrolladas de docencia, investigación, administrativas, extensión, proyección social. Ha trabajado en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, en actividades desarrolladas de docencia, investigación, administrativa, extensión y proyección social, y en el Consejo Nacional para la Educación del Trabajo y en Trabajo Social. CONEX, en actividades desarrolladas de docencia, investigación administrativa, extensión y proyección social. Aquí entendemos que tiene una vasta experiencia, pero en particular, también me gustaría preguntarle, y para arrancar desde esta perspectiva, mi estimado profesor, cuéntenos, por favor, porque estuvimos hablando, pero que nos contara a todos los que nos encontramos en este momento, cuál ha sido su experiencia en el tema del análisis de la minería, porque es muy raro también encontrar un trabajador social que analiza o que se ha interesado en trabajar en este tema de la minería y bajo qué perspectivas lo ha hecho. Bueno, profesor Wilfer, pues nuevamente agradecerle por la invitación que me hizo a este espacio. Gracias nuevamente a los que nos están acompañando. Muy buenas noches, un saludo muy especial. Bueno, a ver, para nosotros en trabajo social pensarnos en lo ambiental, porque bueno, quiero partir más, intentar ubicar que he intentado analizar lo ambiental desde trabajo social no desde una perspectiva antropocentrista, sino más biocentrista. Y para uno poder pensar esa perspectiva biocentrista, obviamente que implica entender que no hay un medio ambiente, sino que hay un ambiente en el que abarca ese ambiente, pues va a ser una categoría que yo también intento trabajar mucho, que es la territorial, una perspectiva de los estudios territoriales que intentaré pues irla desglosando en la medida que vayamos conversando sobre la minería, que la minería se ubica en espacios geográficos, que era lo que usted nos mostraba ahora, que es lo que no intentaba ver, no es solo espacios geográficos, polígonos, pero en esos espacios geográficos hay una multiplicidad de territorios, que es lo simbólico
del espacio geográfico, que es lo que se desterritorializa cuando ocurren estos procesos de minería, ya sea a mediana escala, a gran escala o a pequeña escala. En todo caso, cuando ocurre, genera esos procesos. Entonces, partiendo de esos elementos, nosotros y las trabajadoras sociales nos interesa ese escenario de lo ambiental desde esas perspectivas, porque nos permite no solamente situar la correlación, es decir, nos permite entender que lo ambiental abarca la sociedad, que nosotros pues de entrada nos va a interesar trabajar todos los elementos de la sociedad, transformación social, en fin, y para poder entender eso ambiental, pues allí esa categoría nos permite trabajar. Una de las principales experiencias que tuve yo fue en Cajamarca, Tolima, que para quienes no lo conocen o no lo han escuchado, hay otro Cajamarca hecho en Perú, donde está una de las minas más grandes también de oro y otros metales. Cajamarca, creo que se llama el Tambo Grande, creo que se llama ese proyecto, si no estoy mal. Este Cajamarca Tolima es la despensa agrícola, es una de las despensas, no sé si es la más o la segunda más grande de Colombia, despensa agrícola, y entre sus montañas, cerca al volcán Machín, que es una zona riquísima, no solamente en los cultivos que puede producir, sino también rica en muchos minerales, entre esos el oro. Y allí se situó la Anglo Gol Ashanti, que seguramente, como ya han hablado con el profesor Sí. Wilfer, está por varias zonas de las subregiones de Antioquia y tiene proyectos, intención de proyectos. Pues bueno, allá la Anglo Gol Ashanti tenía un megaproyecto a cielo abierto era minería a gran escala, a cielo abierto, es decir, que es la gran minería que implica triturar toda una montaña, lixiviarla por completo para sacar los minerales. Allí habían varias organizaciones sociales, ambientales, y yo como trabajador social, pues allí hice mis prácticas, en su momento desde la Universidad del Quindío viajaba todos los fines de semana para hacer mis prácticas, y mis prácticas tenían que ver como trabajador social, pues tratar de socializar los impactos ambientales, sociales, culturales y políticos de los proyectos, porque las familias no deberían vender sus tierras, porque no deberían vender su finca, su parcela, porque además este proyecto y estos proyectos a gran escala tienen alguna particularidad, y es que van acompañados por el Estado. Entonces el Estado los apoya. De hecho, era particular que esa zona donde está ubicado el gran predio, las grandes hectáreas georreferenciadas para la explotación a cielo abierto, era militarizada por el gobierno nacional. Es decir, allí había todo un ejército que cuidaba y ya el paso era restringido. O sea, es decir, si usted quería intentar tomar muestras de residuos de las quebradas aledañas, era imposible. Es decir, eso era imposible porque era manejo del Estado, era manejo de todo el Estado, más la complicidad del Estado con la Anglo Chanti. Entonces, con esas organizaciones, mi papel era como traducir, intentar ir a las veredas, fincas, hablar de todos los impactos y por qué no abandonar. Pero la gente me decía, pero es que, por un lado, no tenemos opciones laborales más que nuestra despensa agrícola, pero el gobierno cada vez nos coloca más trabas para vender los tomates, las papas, la yuca, las guayabas, porque tenemos que tecnificar la producción, tecnificarla vale tanto. Yo, como eso me vale tanto, prefiero vender a la Anglo Golachanti para que ella comience a expandir su proyecto. Esa fue una de las primeras experiencias. Eso ya me llevó a hacer un estudio sobre los estudios territoriales para hacer una comprensión más simbólica del espacio sobre el que habitamos, la tierra, y por qué a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, afro, todas las comunidades que hoy están situadas en espacios de gran riqueza hídrica y gran riqueza, porque les duele no solamente el hecho de que los desplacen. O sea, es decir, yo recuerdo que entre esos estudios que hacíamos, hicimos un viaje al Cerrejón, en La Guajira, que es la mina de carbón más grande de Sudamérica, Latinoamérica, en un debate muy interesante y muy fuerte, las comunidades, es decir, estaba la empresa de este lado, al otro lado estaban las comunidades indígenas de toda esa zona, las rancherías de La Guajira, y le decía los tecnócratas, entre eso pues hay tecnócratas, trabajadores sociales que también están de esa parte de las empresas, explicando, oiga, mire, es que usted, tenemos que inundar esta parte de esta zona de su espacio, de su territorio, pero ustedes se pueden desplazar a esta otra zona. Es decir, para la empresa es un cambio de espacio, mire, pásese al otro lado del río, eso no tiene ningún problema. Así lo ve el tecnócrata, así lo ven las multinacionales. Yo le decía a las comunidades indígenas, mire, pero es que en este espacio que usted va a inundar están varios pagamentos que nosotros hacemos en lo que ellos llaman la línea negra, ¿sí? En toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, miren el simbolismo que allí haya un árbol donde ellos hacen pagamento, una piedra, lo más pequeño, para la transnacional es, venga, pero eso solamente es piedras, eso es madera, eso lo puede conseguir al otro lado del río y mejor, va a estar con más frutos. Entonces ahí se dio un debate muy largo. Entonces esos elementos simbólicos son los que tienen más incidencia cuando esos proyectos comienzan su ejecución en los diferentes espacios gráficos. Bueno, es como eso ya luego me lleva a estudiar una maestría en estudios territoriales para hacer un análisis más profundo, para no pensar algo, profesor Wilfred, y es que yo no pienso el territorio como espacio. Para mí el territorio no es un espacio geográfico. El territorio es una construcción social, es una construcción cultural. Por eso es que nosotros podemos llamarlo mi casa, mi finca, mi vereda. No lo podemos llamar mi finca, mi vereda, si antes no hemos apropiado ese espacio geográfico. Claudio Rafferstein, que es un geógrafo suizo, de la corriente de los estudios territoriales, que es la que yo trabajo, de la Escuela de Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, que es un programa que tiene dos programas, es un instituto de investigación
tiene maestría en estudios estructurales y doctorado en estudios estructurales, pues allí me formé en mi formación como territorialista para pensarme el territorio no como un enfoque, como un simple enfoque, sino como pensarme el territorio como una perspectiva de análisis. Como bueno, dejo ahí, no sé si de pronto me extendí en esta No, ni intro. más faltaba. Antes estaba fascinado escuchándolo. Me deja una inquietud muy marcada. Y es que entonces, según lo que nos cuentas, Milton, estabas en el lado del acompañamiento a las comunidades frente al tema. Pero ¿qué pasa cuando encuentras a un trabajador social trabajando al frente, es decir, trabajando para esas empresas mineras o extractivistas? ¿Y cómo es ese diálogo que se establece de un trabajador social que está trabajando en procura por el territorio, por las comunidades, por el ambiente, por el ecosistema, en paralelo con aquellos que están trabajando al frente, acompañando a las organizaciones? Pues a ver, yo pienso que para los que somos, y no sé si acá hay trabajadoras sociales y trabajadores sociales en este espacio, pues el asunto ético es bastante difícil de manejar en este caso y de gestionar porque es decir, cuando uno interactúa con esos colegas, pues, son colegas, es decir, escogieron esa vía de trabajar con las transnacionales. De hecho, en Ibagué pasaba cosas particulares donde trabajadores sociales que se fueron a formar a Manizales, a la Universidad de Caldas o a la Universidad del Valle, que eran de Cajamarca, volvían a Cajamarca de sus familias, pero a trabajar con la Globo Lachante. Y su justificación era, pero es que si yo no hago esto, pues bueno, ¿cómo saco adelante a mi familia? Entonces hay muchas cuestiones de peso. Pero obviamente que toca renunciar, ellos tienen que renunciar a muchos principios, el principio no sé, por el derecho al territorio, porque de hecho hay un asunto que es cómo defender los intereses de una transnacional frente a los intereses de una comunidad con la que yo he vivido toda la vida, o sea, con la que yo he compartido, he crecido, porque son familias, en el caso de Cajamarca, Tolima, donde tuve la posibilidad de trabajar por largo tiempo, con año y medio de trabajo de prácticas, que fue como trabajo social, pues son realmente familias que no saben hacer nada más que la agricultura, que cultivar el campo. Sí, todas las familias viven de eso. Entonces, claro, los debates no son fáciles para poder uno ubicarse frente a otro colega que uno, pero bueno, tú sabes que le estás diciendo mentiras a ellos, tú no puedes, porque habían escenas, es decir, en ese mundo de la minería, pues yo no, yo estoy retirado porque no lo estoy estudiando más, pero profesor Wilper, usted sabe que cuando uno va a esos debates de audiencias públicas de las minerías, cuando hacen la audiencia social o la audiencia pública para ofrecer el proyecto, vender el proyecto, cuando el proyecto está parado por alguna consulta previa que hacen las audiencias, pues me pasó en Cajamarca, Tolima, en el consejo que está la Globo gente sentada, acá están los representantes de la comunidad, y que a uno le diga un representante tecnócrata de estas empresas con casa matriz en todo el mundo, menos en Colombia, pero acá solo vienen a extraer la materia prima que es la que necesitan. Mire, es que el cianuro no envenena, es que el cianuro no va a matar nada, o sea, el cianuro no te va a contaminar el agua, no te va a contaminar la tierra, porque en la minería a cielo abierto sabe que utiliza el cianuro para poder extraer de la piedra, sacar el mineral, para sacar el oro, el metal que estén buscando. Y entonces implica hacer unos lixiviados, pues esa montaña que tritura por completo y que construyen otra montaña parcelada con tubos para luego imprimirle solo el cianuro con agua, entonces la cantidad de agua que se gasta más el cianuro que se gasta. Entonces esos elementos luego van a las quebraditas, esos elementos luego hacen las piscinas de lixiviados debajo tierra para enterrarlas, y bueno, eso luego se explota en el sentido que se filtra el agua, que pasó, por ejemplo, cuando construyeron el túnel de la línea en Cajamarca, perdón, Cajamarca hacia Calarcá, Quindío, ese túnel de la línea, pues el discurso obviamente desarrollista técnico es, mire, qué importante es el túnel para nosotros, decían allá en el Quindío, porque mi familia es del Quindío, para los calarqueños, mire, hay que hacer ese proyecto porque vamos a conectar a Calarcá con Bogotá, vamos a conectarlos si antes eran 8 horas de viaje, 9, 10, hoy se pueden conectar en 6 horas ese viaje. Y entonces uno decía, pero es que dígame, calarqueños, quindianos, nosotros cada cuánto vamos a Bogotá, vamos muy poquito, o sea, no vamos casi. Entonces ese proyecto del túnel de la línea era justamente para unir entre todos los intereses que habían ahí en esa zona, porque esa zona tiene mucha riqueza, era para unir Buenaventura con Cajamarca para el movimiento de los minerales y para sacarlos lo más rápido del país para afuera. Entonces, el túnel de la línea se hace, genera lexiviados, generó mucha contaminación en el alto de la línea, muchas familias perdieron su tierra, perdieron sus cultivos, tuvieron que salir desterritorializadas. Es decir, desterritorializadas son dos elementos. Uno, perder su tierra como espacio geográfico en el mundo, perder su espacio en el mundo, y dos, perder simbólicamente lo que significaba su casa, su finca, su parcela. Entonces, bueno, es como esos elementos con nosotros, colegas de trabajo social, que pasa mucho. Es decir, usted va al Cerrejón y va a encontrar su equipo social, hay trabajadores sociales que en la academia pues hemos hablado de esto, en uno intenta mostrar los dos panoramas, usted ya tiene que escoger, ellos escogen esa vía, instrumentalizarse a sí mismos más para servir al sistema, reproducir el sistema, esos sistemas pues que generan riqueza para unos pocos y mayor pobreza para las mayores comunidades. Sí, Milton, pero tratemos como de descifrar un poquito también toda esta confusión de ideas
frente al extractivismo y frente a las actividades mineras. ¿Por qué no hacer extractivismo? Es decir, si hablamos en términos de necesidades actuales, diríamos que el planeta entero vive del extractivismo. Digamos que el planeta entero necesita a esta altura el extractivismo, y si no se tuviera extractivismo, se pararía una cantidad de empresas enormes, mejor dicho, se pararía la economía mundial. ¿Por qué no hacer extractivismo, y por qué, sabiendo que es una fuente de recursos que de una u otra forma no demandan mayor esfuerzo para los estados, sino conceder ciertos derechos, ¿por qué no realizarlo? Porque al fin y al cabo serían recursos para el Estado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no hacerlo? ¿O es un tema moral? Pues a ver, yo pienso que, a ver, la pregunta es una pregunta maliciosa para responder, pero a ver, yo pienso que hay un elemento, cuando uno piensa en Enrique Left, por ejemplo, el grupo de pensadores mexicanos, Augusto Ángel Maya acá en Colombia, que es el que da vía libre, bueno, vía libre no, creo que Augusto Ángel Maya, entre tantas cosas, lo que nos dejó fue poder comprender el ambiente, es decir, qué es eso de ambiente y cómo debe ser la relación con el ambiente y qué significa eso para el extractivismo, es decir, entonces un elemento que yo pienso es, cuando uno piensa en Enrique Left, acá es, ellos plantean que, a ver, los conceptos de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, de los 80 por acá, esos conceptos lo que nos dice metafóricamente es disminuirle velocidad al navío, pero seguir en la misma ruta, seguir el mismo camino. ¿Cuál es el camino en el que estamos ahora? Que es el que yo veo. Un camino marcado por el consumismo, el individualismo. Entonces, ¿cómo hace uno para genuinamente trabajar con las comunidades? Bueno, no como comunidades, pero sentarse uno con los eh, tecnócratas del mundo, los mayores economistas del mundo que mueven estas grandes empresas, para que nos pensemos, venga, ¿cuál es la cantidad que realmente debe extraerse para no sé si llamarlo supervivencia de las economías, de las grandes economías, pero cuál es ese punto de equilibrio hasta donde usted puede realmente extraer sin sobrecargar los bienes de la tierra? Lo que está pasando ahora es que los hemos sobrecargado, que lo que estamos viendo es un abismo. Entonces, ahí sí hay que hacerse la pregunta. Es decir, es necesario extraer la cantidad de lo que estamos extrayendo hoy. O sea, eso es necesario para la vida. Todos vamos a poder acceder a todo lo que se está extrayendo y extrayendo las tierras, los territorios. Somos conscientes además de lo que genera la sobreexplotación, que es desplazamiento forzado, que es violencias, fuertes pérdidas de vida. Es necesario eso. Es decir, yo lo que digo es, obviamente que el concepto no es la moderación, no sé si es la moderación el concepto, pero uno cómo explicarle, cuando yo estaba haciendo la maestría en estudios territoriales, en uno de los fenómenos que uno estudia allá en esa maestría es uno va a Marmato Caldas, no sé si lo han escuchado, Marmato Caldas, Marmato Caldas y El Llano, creo que es el pueblito. Marmato Caldas es un pueblito, imagínense ustedes, un pueblo de montaña, que se asemeja con un panal de abejas, que está completamente triturado. Es decir, cuando ustedes van a Marmato, ustedes antes de subir ven el pueblo ahí, en toda la montaña, y todas las casas tienen entradas, o la mayoría de casas tienen entradas a los socavones, es decir, a la mina, para sacar el oro a través de sus propias casas. O sea, todas las familias, organizaciones que están allí pueden entrar a extraer el oro. Pues póngale unos, si no estoy mal, 6, 7 años, este actor estadounidense, creo que es Arnold Schwarzenegger, fue allá en helicóptero, viajó en helicóptero, no, creo que el helicóptero aterrizó en Cali o fue en Bogotá, o acá en Medellín, y viajó en helicóptero directo hasta Marmato para contemplar la posibilidad de comprar la mina. Entonces, ahí, a lo que voy es, porque él decía, es que es preferible explotar a cielo abierto, generamos menos daños, controlamos más que el daño que están haciendo acá las comunidades, porque es una minería a pequeña escala. Familias trabajando por años. O sea, estamos hablando de un municipio minero. Y él decía, yo vengo, compro esto, lo exploto a cielo abierto, saco el mineral, luego volvemos a plantar y la montaña queda como si nada. Entonces, ahí está un poco el elemento de la sobreexplotación, porque uno no puede decir al minero que lleva, o sea, que toda la vida ha sido minero, es decir, o sea, su papá, su abuelo, su tío, su tatarabuelo fue minero, pues venir a decirle, venga, no haga mal la minería, es que eso contamina, es que eso tal cosa. Es que yo no sé hacer nada más, Milton, yo no sé hacer nada más, solo sé entrar al socavón, sacar el oro, sacar los minerales, venderlos y listo. Entonces yo pienso que el asunto es el mundo hoy, o sea, el mundo capitalista que tenemos situado desde que Harry Truman en 1945 dijo que hizo alusión al desarrollo y al subdesarrollo y dividió el mundo en dos. Allá el norte con la maquinaria, la industria, y acá el sur en su momento Surasia y África y nosotros. Ustedes son materia prima, ustedes son nuestro patio y vamos a ir a extraer todo lo que necesitemos.
caemos en esa lógica y hoy estamos en una sociedad donde hay un consumismo marcado, estamos sobreexplotando y pues los fenómenos, o sea, es decir, los casos son es decir, los casos son muchos, es decir, todo lo que estamos sacando, bienes y servicios, mucha cantidad de bienes y servicios, y es necesario, o sea, es necesario que las personas, cuando hoy sale un nuevo iPhone, ya estén haciendo fila, cuando hace 8 días compraron el anterior iPhone, entonces, ¿para qué extraer más? ¿Para qué extraer más? Mira, entonces, yo siento que el debate habrá que ubicarlo por el tema cómo uno puede plantearse una gobernanza de la moderación eh, y no sobrepasar la carga, es decir, la carga que tiene el bien, porque todos los bienes de la tierra tienen una carga, es decir, tienen una capacidad de carga, y la capacidad de carga ya la hemos sobrepasado, es decir, es lo que dicen los estudios, estamos sobrepasando esos bienes. Ahora entremos a un tema de impacto social, el tema de las violencias y las mafias que se generan alrededor de esta actividad de extractivismos, en las que efectivamente toda persona que pueda hablar públicamente va a ser señalado, y no solamente señalado, sino puesto en la picota pública, posiblemente para ser perseguido y asesinado. Aquí hay un tema, hay un mito urbano con relación a Jericó. Se dice que la minera que estaba detrás de poder hacerse a esos territorios y a esos espacios físicos de Jericó para poder hacer extracción minera, lo que hizo fue empezarse a ganar a los concejales del municipio, dándoles portátiles y a ganarse a la ciudadanía, generando mercados y generando otras actividades muy populistas, si se quiere, y ganándose a la élite política del territorio. Pero hubo una ciudadanía que le hizo oposición a ese fenómeno y eso fue lo que los detuvo en particular. Pero viene la pregunta, ¿en realidad se les puede detener? Ya hoy en día hablamos del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú fue firmado por Colombia y es uno de los 17 países de los 33 de América Latina que firmó el Acuerdo de Escazú, que el Acuerdo de Escazú para todos y para todas, para dejarlo claro, es una estrategia que se generó en el año 2008 en la ciudad de Escazú, República Dominicana. Creo que es República Dominicana, Ciudad de Escazú, frente al tema de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones, en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación colectiva. Entonces el Acuerdo de Escazú fue firmado relativamente hace poco por parte de Colombia y estuvo en la bandeja del Estado Nacional durante muchos años y de igual forma en bandeja del Congreso de la República durante muchos años. En resumen, aunque ya tengamos esa herramienta tan importante como el Acuerdo de Escazú, a una minera con una potencia económica tan grande, que de las cuales entran aquí a América Latina, que son de primer mundo, y que tienen todos los recursos para poder imperar, ¿se les puede detener tan fácilmente? ¿O ves complicado eso? Pues, profe, a ver, yo diría que a veces los acuerdos son aparatos de Estado, o sea, los acuerdos a veces son utilizados, porque nuestro gran problema que tenemos por el sistema capital en el que estamos inmersos todos nosotros, desde la vida cotidiana hasta lo más global, eh, pues realmente implica que el gran problema que tenemos de fondo es, primero, el pensamiento antropocentrista que nos versa la vida, eurocentrista, y dos, tres, que hemos pensado, es decir, la vida que nos hemos pensado en esa idea de lo social y lo ambiental, es una vida donde lo económico subsume a lo demás es la política, usted ya lo dijo con el caso de los concejales, subsume la cultura, subsume la salud, la educación, y subsume, ¿por qué? Porque digo que la educación, porque mire que en ese estudio, en la Anglo-Colachanti, en Cajamarca, Tolima, en su momento, un laboratorio, creo que solo para hacer este paréntesis, la Universidad de Caldas tiene un laboratorio de estudio de minas, no recuerdo bien el nombre del laboratorio ahora mismo. Es un laboratorio que para la Universidad de Caldas mueve muchísimo dinero, porque hace estudios de predios para las multinacionales. Eso es en la Facultad de Ingenierías. Al frente está la Facultad de Ciencias Sociales, hablando de que hay que acabar con la minería, que hay que erradicarla. Los profesores, los sociólogos, los antropólogos, los trabajadores sociales allá como docentes diciendo a los estudiantes que la minería es esto y esto, y al otro lado, o sea, usted se pasa la cafetería, allá está el laboratorio de minería, los profesores de minería y energía, venga, hay que seguir trayendo más proyectos de esto porque esto es lo que nos está dando plata para sostener la universidad. Entonces, mire cómo los dos mundos, o sea, uno de ese gran mundo va a subsumir ese mundo de la educación. Entonces, por eso, uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar siempre frente a esos acuerdos es el tema de cómo lo económico va a primar sobre la red, sobre la timbre, lo que es pensarse la complejidad de la sociedad, de las sociedades. Entonces, y ahí sumándole eso que usted decía ahorita, lo del mito urbano que hacía alusión a los concejales de Jericó, eso no son mitos urbanos, así funcionan las mineras. En el caso de Cajamarca, ¿qué hacían?
Ellos tenían una estrategia que se llamaba, porque ya la anglo-golocha, es decir, la sociedad, la comunidad ibaguereña, bueno, creo que se llama ibaguereña, los sacaron, es decir, con tanta presión que hicieron, sacaron a la multinacional de ese territorio, ¿sí? Pero fue presión social, social, netamente social, a través de vías de hecho, como el tema de los no, boicots de cerrar vías, marchas desde Cajamarca hasta Ibagué, para los que de pronto no se sitúan, para uno, o sea, es decir, ese trayecto de Ibagué a Cajamarca es uno de los trayectos claves para el país, pues para ahí se mueve la economía, o sea, por algo que el túnel de la línea es para mover la economía, porque lo que llega a Buenaventura y viene para el interior, pues va a pasar por toda esa zona. Entonces, cuando se tomaba la línea, eso era un impacto mundial, es un impacto impactante. Si ustedes buscan las imágenes de las marchas de la primera marcha por la vida y por el agua, en Cajamarca, Tolima, es impresionante y estamos hablando que llegaba gente de Bogotá, de Medellín, en Cali, en buses a marchar. Entonces, decir que, entonces lo que yo le iba a decir sobre estos acuerdos, estos mitos urbanos, es que lo que hacía la Anglo-Colachinte es que tenía una estrategia que llamaba empleo en circularidad. Entonces, en circularidad es, por esos 2 meses vamos a ampliar al casco urbano, no sé, póngale usted 300 personas, 100 personas, no sé. A los 4 meses, dependiendo del contrato, yo los voy a ir sacando y voy a contratar a las personas de las veredas. Luego los saco a ellos y meto a los de las otras veredas y así sucesivamente los iban vinculando. Entonces había un punto donde usted hacía las visitas de campo y venga, ¿qué pasó con su predio? ¿Por qué no está produciendo más cultivos? No, es que mi esposo se fue a trabajar con la minera porque la minera sí está generando desarrollo. Y así sucesivamente. Y luego usted volvía y daba, después de 6 meses daba todo el giro y volvía y arrancaba donde empezó. Y usted no está trabajando con la minera, no, ya nos despidieron. Que me vuelven a llamar en 5 meses o me llaman en 3 meses. Entonces, así sucesivamente la minera intentaba comprar el voto popular para que les aprobaran el proyecto. Entonces, hoy decir que esos acuerdos son nuestro principal esperanza para detener a las transnacionales con todos los manos y tentáculos de poder que mantienen, que tienen dinero en todas partes en el mundo, que uno desconoce dónde está el dinero y cómo está moviendo para que esos proyectos tengan tanta potencia, tanta fuerza. Pues no, yo soy de los que pienso que esos acuerdos mitigarán por un tiempo, pero lo que va a pasar con las mineras es que van a encontrarle la vuelta al palo, la vuelta al acuerdo, para luego comenzar a tener nuevamente facilidades para entrar a los territorios nacionales. Entonces yo creo que por allí, es decir, es una herramienta a la cual las comunidades van a poder anclarse, pero no va a ser la única. Tendrán, como ha pasado, a recurrir a las audiencias sociales, ahorita no recuerdo el nombre, a las consultas sociales, consultas populares sociales, donde realmente la minera le consulta. Mira, si quiere que hagamos minería acá, recuerde que la minería va a traer progreso, paz y desarrollo. ¿Quiere o no quiere minería? No, no, no. Es que las personas están votando. ¿Sí? Entonces, en un tiempo, la metáfora que se utilizaba es que nosotros, y no, y además que yo creo que pues, mucho del trabajo que hemos ido haciendo es tratar de sensibilizar. Y uno de los códigos mineros más fuertes, más dañinos que en su momento los dejó Álvaro Uribe fue su código de minas, o sea, su código minero, donde dice que el suelo es de la nación y el subsuelo es del Estado. Pues claro, eso cuando se comenzó a trabajar con las comunidades que entendieran, porque la gente de a pie pensaba, es que está en mi casa, y mi casa es todo lo que hay. Si mi casa está debajo de donde está mi casa, ahí para abajo es mi casa, todo es mi casa, para abajo y para arriba es mi casa y para los lados. No, 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 venga. Si hoy viene el Estado y hoy encuentra petróleo en su, en su parcelita, eso se lo pueden quitar, se lo pueden comprar. Si usted no vende, porque así pasa, profesor Wilfer, obviamente son otros fenómenos, pero cuando ustedes están haciendo las 4G, las vías 4G, 5G, las que hablan, esas concesiones de vías, lo que hacen es comprar predios, ampliar la vía y que no le vende, le dice, mire, usted no quiere vender, listo, en tal cuenta le coloqué los 80 millones de su casa. Yo se la estaba comprando en 200 millones. Como no me la vendió, ahí le coloco los 80 millones, mañana viene un equipo a retirar todas sus cosas y tumban la casa. ¿Sí? Aplicando el concepto de el subsuelo del Estado y todo lo que pase por el subsuelo de interés nacional y nada lo puede. Pues claro, habrá que uno poder mirar la coherencia que entra entre los acuerdos que se están emitiendo ahora, que firma el gobierno, que está bien que firmemos eso, más con un gobierno que se piensa la potencia de la vida. Pues cuando uno asume y cuando uno lee los planes de desarrollo del gobierno actual, pues uno intenta leer una perspectiva biocentrista, ubicar la vida en el centro de todo. Es, venga, hay que pensar las cosas de otra forma. Entonces, pero decir que los acuerdos van a detenerlos completamente, no creería, o sea, decir, ya, no creería decir. Sí es una herramienta importante que estemos dando esos pasos, pero no puede ser las únicas en las que estemos centrados. Sí, hay un tema, y les acabo de colocar un libro de la Claxo, hay un tema de discusión muy interesante y sobre todo lo mencioné ahorita con el triángulo del litio, que se genera principalmente en países de América del Sur, en particular Chile, Bolivia y Argentina. Y sabemos que el litio va a ser uno de los principales protagonistas de la transición energética. Eh, pero aquí se habla de transición justa. Esa transición justa
o ese extractivismo consciente o esa justicia global para poder entender el tema de la minería, cómo podría hacerse una transición justa en términos de lo minero, en términos de lo ambiental, en términos del respeto a las comunidades, etcétera, etcétera, aportas inclusive y en consonancia que tenemos un gobierno que tiene ese interés y que lo ha anunciado de muchas formas. Es decir, es posible hacer una transición con cierta lógica de justicia social. No tiene micrófono. Estaba diciendo que yo no quiero ser tan negativo en esta respuesta, pero yo creería que sí podríamos pensar en transiciones con justicia espacial, es decir, hay un elemento de justicia que sí. Y yo pienso que el primer elemento para partir de eso, eh, mm, Nancy Fraser nos plantea un libro muy interesante sobre las escalas de la justicia. Y ella dice en el libro, mire, es que hoy por hoy la justicia, es decir, el concepto de justicia no viene solamente de la redistribución económica, y que redistribuyamos económicamente bien los recursos. Eso no es solamente justicia hoy. ¿Y por qué no es solamente justicia hoy? Porque hoy hay nuevas demandas. Entonces, ella incluye otras, esa es la primera escala, en lo económico. La segunda y la tercera escala de la justicia que plantea Nancy Fraser es la escala de reconocimiento. Y reconocimiento es reconocer las diferentes formas es decir, reconocer lo cultural, o sea, es decir, la multidiversidad, la pluridiversidad. Y ese reconocimiento de lo cultural es decir, mire, acá hay territorios sagrados, hay territorios de las comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras, eh, pero más allá de todos esos territorios que tenemos en la nación, hay que reconocerlos y trascenderlos a la tercera escala, que es la representación. Ella habla de las tres eras: redistribución, reconocimiento y representación, en este caso es la representación política, es decir, llevar la demanda del pueblo, de los pueblos de las comunidades, a una escala de una conversión pública, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, que podemos trascender o que podemos hacer un tránsito, sí lo podríamos hacer, pienso yo, con esas tres escalas que se pueden asumir como marco teórico o como metodología de trabajo para poder aterrizar la justicia espacial, pensaría que sí. Pero primero habría que reconocer las diferentes formas culturales donde esos proyectos están navegando su objetivación y su interés de explotar, o sea, reconocer todo lo que, o sea, es decir, entender o sea, que logren entender primero que nosotros, ¿sí? Que nosotros logremos entender que lo territorial, eso que yo les digo que territorio, de hecho el territorio solo existe porque alguien lo nombra, si no se nombra el territorio, no existe el territorio. Entonces, ese nombrarse el territorio implica una connotación cultural. Si nosotros comprendemos esas marcas o palincestos culturales de los que habla Abilio Vergara, creo que comenzaríamos a hacer una justicia, si reconocemos eso. Que no pase lo que pasaba en La Guajira y que seguramente sigue pasando, es, mire, es que yo lo voy a mover para acá. O sea, yo lo voy a mover de este lado, del margen izquierdo lo voy a mover al margen derecho. No va a pasar nada. Es la misma tierra y tiene el río al lado. ¿Cuál es el problema de que se mueva? Que eso pasó en Marmato. O sea, mucha gente, cuando ustedes van a esa zona, la gente no quiso ir a Pueblo Nuevo o el Llano, no recuerdo bien el nombre del nuevo pueblo que está ahí, donde la gente donde están llevando la gente, pues porque la mina se va a venir abajo porque está fracturada por todas partes. Pero si uno no reconoce ese simbolismo, es decir, si no reconoce esa significación, pues primero tenemos que reconocer esa significación, ¿sí? Entonces yo diría que sí lo podríamos hacer, pero reconociendo esos elementos culturales, garantizando la representación política de las comunidades. Yo creería que sí se podría hacer. En el año 2022 se aprobó el Acuerdo de Escazú, lo aprobó el Congreso de la República, lo firmó el presidente Petro, y en ese mismo momento, octubre de 2022, el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI planteó una misiva, una carta, colocándose en desacuerdo con la aprobación del Acuerdo Regional de Escazú, y quizás haciendo una claridad del para qué o el por qué de Escazú, pues reitero que Escazú finalmente, el acuerdo es un acuerdo inédito a nivel mundial, inédito porque efectivamente le está otorgando a las poblaciones de los territorios una posibilidad para poder plantear cualquier inquietud que tengan al respecto o cualquier desacuerdo que se pueda manifestar sobre un proyecto que se esté gestionando en un territorio, podrá frenarlo, inclusive podrá llamar a una entidad internacional a que logre colocarse en el medio de la discusión entre la comunidad y los agentes gubernamentales que estén promoviendo ese proyecto, que lo estén aprobando con la organización privada, y de una u otra forma de allí salen medidas, y las medidas pueden ser de protección a los líderes de esas protestas sociales que están deteniendo sus proyectos
de extracción o también atender un poco a las poblaciones vulnerables que se han impactado de forma negativa o que se podrían impactar en un futuro de forma negativa por el desarrollo de ese proyecto, como también al ambiente y a la biosfera, al conjunto de recursos ambientales que existan, efectivamente poder hacer una protección del mismo, etcétera. La ANDI, efectivamente, en ese momento, en octubre de 2022, protestó por la aprobación del acuerdo de Escazú y protestó manifestando en esa carta, en esa misiva, carta y misiva que les voy a enviar a todos también en el correo con las diapositivas, en la que manifestaba que para Colombia no era importante el acuerdo de Escazú y que no era necesario firmarlo porque la Constitución de la República del año 1991 ya nos ofrecía las suficientes garantías para poder hacerle frente a cualquier litigio de carácter legal en términos de tener cualquier extractivismo o colocarnos en oposición a cualquier proceso minero, etcétera, 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 y que por tanto no era necesario firmarlo. Entonces Colombia terminó sumándose a las 16 naciones de América Latina, haciendo que efectivamente más de la mitad ya estuvieran aprobando el acuerdo de Escazú como un acuerdo inédito a nivel mundial donde la sociedad civil pasa a tener un papel protagónico. La pregunta desde tu perspectiva, Milton, es el acuerdo de Escazú como una herramienta de carácter jurídica adicional con la que cuentan los líderes ambientales, pero también la comunidad, las comunidades, los grupos ambientalistas, los movimientos sociales, la sociedad civil en su conjunto, ¿era necesario o no era necesario? Pues a ver, yo creo que entre más blindado esté las comunidades, más blindado esté los territorios, esto que hablamos de derechos de tercera generación, son formas de blindar, es decir, entre más elementos jurídicos podamos tener para poder agarrarnos nosotros frente a esas, porque es que nosotros, me refiero a los académicos, a los campesinos, a los que están viviendo y nosotros aportando entendimiento, conocimiento, poner sobre la tierra los elementos que ellos necesiten para poder empoderarse. Nosotros, ¿qué nos queda en comunidad y sociedad civil? Pues nos queda el conocimiento, nos queda el cómo reivindicar los derechos. No tenemos lo que ellos sí tienen, que es el poder económico con lo que movilizan y compran, no solamente concejales, senadores, presidentes, para poder hacer toda su forma de entrar y voltear la ley a favor de ellos. Entonces, creo que estos acuerdos, entre más blinden y nos permitan tener la certeza de al menos tener otros elementos para uno pararse, porque si uno se queda solamente con lo que plantea la constitución política, pues preguntemos cuántos líderes sociales desde el 91 hasta el 2024 han muerto defendiendo los territorios. Y entre tantas cosas que plantea el acuerdo de Escazú, bueno, que ahorita, profesor, el paréntesis es que Escazú es Costa Rica, ¿sí? Entonces, este acuerdo de Escazú, entre todas las cosas que habla, es garantizar los derechos de los defensores de los derechos de los asuntos ambientales. Entonces, si uno mira hacia atrás, ¿cuántos defensores ambientales han perdido la vida por hacer su ejercicio de defensa? Es decir, en Cajamarca fueron varias las personas que lamentablemente perdieron la vida o se tuvieron que ir. O sea, era muy paradójico que usted llegara a hacer su práctica, su trabajo allá, y venga, ¿y dónde está tal persona? No, se fue, ¿no? Desapareció, ¿sí? Sí, se tuvo que ir para otra parte, que hoy está en España, que están en Canadá, protegidos, porque por ejemplo, creo que se llama así Paz Christi, que es una de las organizaciones, creo que es de Canadá, si no estoy mal, que da recursos, entre tantas otras organizaciones, que da recursos a estas organizaciones de base para que defiendan sus territorios. Entonces, ellos luego ayudan a que esta gente se vaya, porque si los van a matar, prefieren sacarlo rápido de estas zonas de tensión ambiental y de tensión minera para que eviten. Entonces, si esto, entonces lo que uno tiene que intentar mirar de acá hacia adelante que se firma en Colombia es cuántos líderes ambientales han fallecido desde el 2018 en adelante. Disminuyeron, como decía Enrique Leff. Seguimos, o sea, el desarrollo sostenible es disminuirle la velocidad del navío, pero seguir en la misma vía. Entonces, si utilizamos la metáfora esa, pues acá los acuerdos es, bueno, sigamos en la misma vía, pero matemos menos. Matemos menos ambientalistas para que no se haga tanto ruido y vayamos entrando con calma. Entonces, yo con eso no estoy diciendo que esté pasando, pero son los análisis que uno tiene que poner sobre la mesa de trabajo para ver si realmente estos acuerdos, qué tan potentes y qué tan fuertes son al momento de los juicios jurídicos a estas multinacionales. Porque, claro, cuando un país ya entra firmándolo, pues de entrada sabemos que es un polo a tierra para iniciar la defensa y también para hacer una conexión con entidades gubernamentales y no gubernamentales internacionales para que la defensa sea mucho más fuerte. Entonces, yo creo que como herramienta va a ser y será y estará siendo útil. Esto lo digo en términos de, pues no estoy ahora como en ese ejercicio analítico de lo ambiental de lleno, pero creía que sería útil también para pensarnos todo lo que tiene que ver con la defensa de lo ambiental, ¿sí? Garantizar el acceso a la información, que es otro de los elementos que plantea estos acuerdos, porque otro elemento que se oculta mucho la información para tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, uno se pregunta hoy, ¿realmente cuánto es la cantidad de país que está georreferenciado en polígonos mineros
y que ya fueron o que van a ser o que futuras administraciones van a ser entregadas a las multinacionales. Eso no lo sabemos. Antes no lo sabíamos. Hoy, a través de este acuerdo, podríamos citarlo para que nos entreguen la información y poder conocer qué es lo que contiene mi territorio en el que yo habito, transito y vivo. Entonces, yo lo vería así, profesor Wilfer. Profesor Milton, le agradezco mucho su participación en este espacio. Créame que este es uno de los temas más preocupantes que tenemos todos y todas presentes permanentemente, y es el tema de los extractivismos, tanto porque sabemos que el planeta entero, su economía está basada en los extractivismos y está basada en la transición de estos materiales en otras materias primas o en otras materias que se usan para muchas cosas que en este momento el planeta está usando. Lo que usted plantea también es que allí hay un tema de límites planetarios, como también de un abuso frente al tratamiento de este material y al tratamiento de estos recursos, y que de allí emergen múltiples problemas de índole social, político, económico, inclusive, que se manifiestan de forma contundente, sí que más, en países del sur global, donde efectivamente no se ve de forma tan clara los beneficios que tienen estas mineras con relación a los territorios de los países del sur global. En este caso, la discusión que se hace de parte de Gudinas y otros sobre que no se les llame empresas extractivistas o industrias extractivistas es clara, porque no son industrias, no hay un beneficio, no hay una transformación y queda en duda la transición de ese recurso para uso cotidiano de las comunidades. Sí que más dentro de los datos estadísticos que les pasé ahorita, estamos hablando que más de la mitad de industrias o de empresas o de organizaciones que hacen extracción son a nivel nacional y a nivel de América Latina ilegales. Y entonces esto también nos genera un problema dramático, como es, por ejemplo, esos ilegales que han trabajado en narcotráfico o que han trabajado otro tipo de actividades delincuenciales, cómo utilizan este escenario para seguir un ejercicio permanente de enriquecimiento ilícito a partir del aprovechamiento de unos territorios puntuales. Entonces, mi estimado profesor Milton César Velázquez Arias, le agradezco mucho su presencia en este espacio, en este curso que estamos haciendo, que tiene que ver sobre sustentabilidad, sostenibilidad, un análisis crítico de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy amable por su presencia. No, usted, profesor Wilfer, espero haber estado a la altura de sus expectativas y haber aportado lo que usted tenía intencionado con mi participación. A los compañeros que están conectados también, un abrazo y que terminen muy bien esta sesión. Muchas gracias, muy Chao. amable.